porque en general todo se repite en el caso, ¿no es cierto?, de los ciclos de los apicomplexas. Recuerden que los apicomplexas tienen reproducción de tipo sexuada, que los diferencia de los otros protozoos, y reproducción de tipo asexuada, como todos los que habíamos visto hasta el momento. ¿Ya? Recuerden que siempre lo que hace la diferencia es la reproducción sexuada. Ahora, también dijimos la semana pasada que en el caso de los protozoos apicomplexas entéricos que afectan a nivel intestinal, el resultado de la reproducción sexuada le debíamos a denominar ooquiste. ¿Sí? Que hasta el momento en el resto de los protozoos entéricos que habíamos visto le denominábamos quiste. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Ahora, como esta estructura de resistencia, que es eliminada a través de las deposiciones, es producto de una reproducción sexuada, se cambia, ¿no es cierto?, el nombre y le denominamos ooquiste. Por lo tanto, cuando hablemos en general y nos referamos a enfermedades producidas por protozoos, y ustedes lean, vean, escuchen que se habla de quiste, ustedes automáticamente saben que es una enfermedad no apicomplexa. Y cuando lean, ¿no es cierto?, lo mismo, y se hable de ooquiste, automáticamente ustedes saben que están en presencia de una enfermedad producida por este grupo de protozoos, que son los apicomplejas. Además, hablamos la semana pasada que los ooquistes no eran infectantes como tal una vez que salían al medio ambiente. ¿Ya? Antes habíamos hablado de todas las enfermedades entéricas que se reproducían estos protozoos a nivel intestinal, y cuando las condiciones ambientales cambiaron, podían ser desfavorables, o en algunos casos por selectividad, algunos se encapsulaban y se eliminaban al medio ambiente y salían infectivos tal cual. ¿Ya? En el caso de los apicomplexas, los ooquistes requieren de un proceso denominado maduración, en palabras corrientes, pero que corresponde a denominarle esporulación. ¿Ya? Entonces, la forma infectante es un ooquiste esporulado. Ooquiste esporulado o maduro. ¿Ya? Y eso hace la diferencia de las otras enfermedades entéricas que habíamos visto anteriormente. Mejor fruta que la madura. Vamos bien hasta ahí. Infectante, sí, no se olvida más. Eso es lo que infecta. Ahora nos vamos a ir al ciclo, ¿no es cierto?, que nos va a ser un poquito más complejo entender quizás porque tiene más nombres. También habíamos dicho la semana pasada que en el caso del grupo de los apicomplexas íbamos a tener ciclos que eran directos, como es lo que habíamos visto hasta el momento. Y también hay ciclos que son indirectos, que quiere decir que aquí vamos a tener hospederos definitivos y hospederos intermediarios en las enfermedades que son, ¿no es cierto?, de ciclo indirecto. ¿Cómo voy a diferenciar un hospedero definitivo de un intermediario? Ahí nos tenemos que ir a la primera materia que vimos al principio. Decíamos que la definición de hospedero definitivo era aquel que alojaba el estado adulto, pero aquí estamos hablando de un organismo unicelular. Entonces, también la definición decía es aquel que desarrolla la fase sexuada del ciclo biológico. ¿Se acuerdan de eso? No menos. En el caso de las enfermedades producidas por apicomplexas de ciclo indirecto, ¿ya?, que tienen más de un hospedero, el hospedero definitivo siempre va a ser aquel que desarrolle la fase sexuada del ciclo biológico. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. ¿Cómo es? Hospedero definitivo realiza fase sexuada del ciclo biológico. Siempre. Siempre. Aunque parecieran que no, es Siempre. El que realiza la fase sexuada, hospedero definitivo.
vamos a ver que también en el caso de algunas enfermedades, el hospedero definitivo también puede hacer una fase asexuada y tener doble rol. Y eso va a complicar un poco más el cuento, ¿ya? Pero por definición, el que realiza la fase sexuada del ciclo biológico es el hospedero definitivo. Por ende, el que realiza en los ciclos indirectos la fase asexuada es el hospedero intermediario. ¿Sí? Eso en conceptos generales. Ahora nos vamos a ir a volver al ciclo de Cryptosporidium que habíamos empezado a ver la semana pasada. Perdón, el que realiza entonces la fase asexuada Intermediario. Ya, ¿les refresco eso o no? Los veo como necesito que entiendan esto porque después en ningún lugar de las diapos hay alguna de esos como esquemas de resúmenes que aparecían en la primera, como porque tú poner apicomplejo, este y este, con esto, esos como grandes que son como bien buenos para... No sé, no sé a cuál te refieres, pero vamos a tratar de generar material cuando repasemos para que les pueda servir. Como cuando uno mira de arriba las cosas y ve como todo lo... Hospederos, ¿no es cierto? Estamos haciendo un paréntesis, por favor, para que me sigan. Hospederos. Teníamos hospedero definitivo, hospedero intermediario, ¿sí? Eso habíamos hablado al principio de las clases. Hasta el momento, en enfermedades protozoarias, solamente habíamos visto hospedero único. Porque todos eran ciclos directos, que quiere decir que el mismo animal, ¿no es cierto?, realizaba todo el ciclo en su organismo. En el caso de los apicomplexas, eso sigue ocurriendo. Hay enfermedades que todo el ciclo se produce en un mismo animal, ¿ya? Pero hay otras que realizan ciclos denominados indirectos, que quiere decir que vamos a tener un hospedero definitivo y vamos a tener un hospedero intermediario. Según la definición de hospedero definitivo que teníamos al principio de las clases, era que el hospedero definitivo era aquel que alojaba la fase adulta del parásito, cuando hablábamos principalmente del mintos, de gusanos, o de lo contrario, cuando hablamos de enfermedades protozoarias, es aquel que aloja la fase de reproducción sexuada. Y en cambio los hospederos intermediarios en el caso, ¿no es cierto?, en el caso de los helmintos, son aquellos que alojan el estado inmaduro del parásito, que como vimos en el caso del laboratorio de tenias, es el que aloja las fases larvarias de las tenias, quistigaticos, los cisticercos, ¿no es cierto?, por ejemplo. En el caso de los protozoos, el que realiza la fase asexuada. ¿Sí? ¿Ahora mejor? Eso como género. Ahora, vámonos de nuevo a Cryptosporidium. Habíamos dicho que Cryptosporidium era una zoonosis, ¿no es cierto? Habían distintas especies de Cryptosporidium y que dentro de las, ¿no es cierto?, especies más comúnmente afectadas por este parásito, al menos y nosotros en nuestro país vemos, ¿no es cierto?, de manera recurrente, habíamos dicho que eran los terneros, ¿ya? Obviamente zoonosis, enfermedad importante, también lo mencionamos la semana pasada, hacia las personas sobre todo inmunodeprimidas, enfermas de SIDA. De hecho se considera, ¿no es cierto?, que esta es una enfermedad que causa la muerte en pacientes con VIH no tratado, ¿ya? ¿Por qué? Porque al ser una enfermedad entérica de difícil eliminación del agente infeccioso, los pacientes tienen diarreas recurrentes que obviamente pueden perder importante cantidad, ¿no es cierto?, de líquido durante los cuadros más severos, ¿no es cierto?, que eso compromete la vida de las personas
Y aún más, ¿no es cierto? Incluso se puede encontrar este parásito en el sistema respiratorio en personas con VIH, cosa que es raro encontrarlo en otros animales. ¿Ya? ¿Cómo era el ciclo? En el caso de la apicomplexa, vuelvo a repetir, dijimos que tenían reproducción de tipo sexuada y de tipo asexuada. ¿Sí? Adelante. Buenas tardes. El metro, profe, el metro. Yo, de ayer que está atrapado en el metro. La reproducción de tipo sexuada es la que está aquí abajito. Gamogonía, para que recuerden, ¿no es cierto? Recién cuando comenzamos a hablar de los apicomplexes, una miradita, ¿no es cierto?, a los tipos de reproducción de los protozoos. Gamogonía, gametos, ¿no es cierto? Reproducción de tipo sexuada. Les recuerdo que la reproducción de tipo sexuada, en el caso de los protozoos, hay intercambio de material genético, ¿ya? Recuerden que estamos hablando de organismos unicelulares, aquí no hay un macho y una hembra, ¿no es cierto? No son células reproductivas, sino que estamos hablando de intercambio de material genético entre una célula y otra, y eso como consecuencia va a dar que son individuos con características distintas, ¿ya? A diferencia de la esporogonía y la esquizogonía, que son reproducciones de tipo asexuada. ¿Qué quiere decir eso? Que el protozoo se divide, ¿no es cierto?, pero que son, la célula hija es idéntica a la madre, ¿ya? Ahí no hay intercambio de material genético entre una y otra célula, y por eso se les denominaba reproducción de tipo asexual, ¿ya? En el caso de los protozoos entéricos, dijimos que siempre hay una forma de resistencia, que es la que es eliminada a través de las deposiciones. Comencemos por acá. En el caso de Cryptosporidium, tenemos un ternero enfermo de criptosporidosis. Elimina estos estados infectantes a través de las deposiciones, que nosotros dijimos que les íbamos a denominar, ¿cuánto? Ooquiste por un lado. Ooquiste. Vámonos primero, antes de... Oh, pero está bien, ya. Ooquiste, por un lado. Elimina los ooquistes. Los ooquistes, ¿no es cierto?, son producto de la reproducción, yo les dije, de tipo sexual. En este caso, gamogonía. ¿Dónde está el ooquiste? Este es el ooquiste. ¿Ya? ¿Lo ven? En el caso de los apicomplexes, la gran mayoría, este ooquiste, al salir por las deposiciones, por acción de temperatura y humedad en el medio ambiente, comienza a producirse un proceso de división celular al interior de este quiste. ¿Ya? ¿Qué es lo que nosotros vamos a denominar esporogonía? ¿Y qué es la esporogonía? Una reproducción de tipo asexual al interior del ooquiste. Eso es la esporogonía. Entonces aquí nosotros tenemos una célula que por acción de temperatura y humedad comienza a dividirse. Vamos a hacer el ejemplo tal cual del Cryptosporidium. Se divide dos veces en el caso del Cryptosporidium, dando o quedando al interior del quiste 4 células protozoarias. ¿Cómo se llamaban las células protozoarias? ¿Ah? Trofozoitos. Quedaste con el trofozoitos. ¿Se acuerdan de eso? Zoito, trofozoito o zoito también habíamos dicho que era un sinónimo. ¿Sí? A estas células
células que están al interior del ooquiste se le van a denominar esporozoito, ¿Qué nos está diciendo eso? Que son células protozoarias producto de la división asexuada, que es la esporogonía. Eso nos está diciendo el nombre. ¿Sí? Si están perdidos, me dicen, por favor. No me importa perderme esta clase. Protozoito es la escuela se llama esporogonía. De nuevo, chiquillos, necesito de su ayuda. ¿En qué sentido? Que agarren su apunte y vean el tipo de reproducción de protozoos que vimos al principio cuando empezamos a ver las clases. Que vuelvan a echarle una miradita, que hay ciclos directos y indirectos, y cuáles son las definiciones. Y también necesito que vean cuáles son las formas, ¿no es cierto?, de los protozoos. Que las vuelvan a leer, porque ahora yo se las estoy repasando, pero como que se les se anduvieron reseteando. ¿Ya? Ya. De nuevo, en los protozoos entéricos que afectan el intestino, organismos protozoos unicelulares que afectan el intestino, teníamos dos formas. Una vegetativa, que le denominábamos trofozoito o zoito, que es la célula desnuda, ¿no es cierto?, tal cual, y la forma de resistencia, que es la que sale a través de las fecas al medio ambiente. ¿Vamos bien? Esa forma de resistencia en los protozoos que no son apicomplexas, ciliados, ameba, flagelados, le denominábamos quiste, ¿ya? Que es lo que habíamos visto hasta el momento. Y en el caso de los apicomplexas, le vamos a denominar ooquiste. ¿Por qué le denominamos ooquiste? Porque son productos de la reproducción de tipo sexual. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ahora, ¿qué pasa con los protozoos apicomplexas entéricos? Se complica un poquito más la cosa que lo que hemos visto hasta el momento. ¿Por qué? Porque en este caso el ternerito enfermo eliminó a través de las deposiciones ooquistes, ¿ya?, que son las estructuras de resistencia. Pero dentro de este ooquiste se produce una división celular de tipo asexuada, que quiere decir que una célula madre se divide en dos, y donde había una, quedan dos. Y se produce una segunda división quedando 4 células. Y para eso necesitan los caderos intermedios. No te vayas para allá. Quédense aquí, donde estoy yo. ¿Ya? 4 células al interior del ooquiste. Ese producto, esa división que ocurre al interior de la estructura de resistencia, le vamos a denominar esporogonía. A la reproducción, a la división, esporogonía. ¿Y qué es la esporogonía? Una reproducción de tipo asexuada que ocurre al interior del ooquiste. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Ya. Ahora, para poder diferenciar estas células que son producto de una división que se ocurrió encerradita en el ooquiste, les colocaron un nombre, ¿ya? Son zoitos, son células protozoarias, pero para indicar de qué reproducción provienen, les colocaron esporozoitos. ¿Por qué? Zoito, célula, ¿no es cierto?, protozoaria, proveniente de una división denominada esporogonía. ¿Ahora vamos bien? ¿Sí? Si no, con toda confianza, que ya nos conocemos, por favor. ¿Sí? Los ooquistes maduros o esporulados son aquellos que pasaron por esta división, ¿ya? Este ooquiste no esporulado no es lo mismo que este, ¿sí? Ooquiste solo
o quiste esporulado o maduro. Que en el caso de las enfermedades entéricas corresponde al estado infectante de estas enfermedades. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Qué pasa? ¿No es cierto? Aquí yo tenía a mi ternerito, no sé cómo dibujarlo. Una vaquita ya. Mi ternerito con diarrea. Eliminó quiste por acción de temperatura y humedad, se produjo la esporogonía, que fue esta división celular al interior del oquiste. Este oquiste sigue en las deposiciones, sigue en el medio ambiente. ¿Ya? ¿Qué pasa si otra vaca, otro animal, o en este caso incluso el ser humano, se lo come? ¿Qué pasa? Se contagia. ¿Estamos bien hasta ahí? Obvio. Al ingresar esos oquistes nuevamente a un individuo sano, se infecta, desarrollarán nuevamente la enfermedad. Este oquiste, ¿cómo se va a dar cuenta que está al interior de un cuerpo? Por el cambio de pH. Por el cambio de pH, y eso ya lo habíamos hablado. Se da cuenta que hay un aumento, digamos, que hay un cambio del pH que se acidifica, se desenquista esta estructura de resistencia, ¿no es cierto? Se elimina y todas estas células protozoarias, que nosotros denominamos esporozoitos, están libres. ¿No es cierto? ¿Dónde? En intestino delgado. Estamos acá. Oquiste no maduro o no esporulado, por acción de temperatura y humedad, comenzó a dividirse la célula al interior, que es lo que se grafica aquí en el símbolo. En el caso del Cryptosporidium, dando origen a 4 esporozoitos, que es lo que se ven ahí. ¿Sí? Estos, al ser consumidos por un hospedero susceptible, lo que sucede es que se rompe el quiste y estos esporozoitos quedan libres, que es el que está ahí, ¿ya? Para ingresar a células del intestino delgado. Estos esporozoitos ingresarán a células del intestino delgado, que es como aparece, ¿no es cierto? Ingresan y se produce una segunda división celular. ¿Qué quiere decir? Que aquí también hay una reproducción celular. Reproducción que también es asexual. ¿Sí? Y que en este caso se le denomina esquizogonía. ¿Sí? ¿Qué es la esquizogonía? Una división celular, ¿no es cierto?, donde cada célula, cada esporozoito que ingresó a una célula del intestino, ¿no es cierto?, se comienza a dividir. ¿Qué es lo que se observa acá? Ingresó y se comienzan a dividir los núcleos de la célula, ¿no es cierto?
dando origen a muchos individuos. ¿Lo logran ver aquí? ¿Ya? Ingresó uno, ahí está el núcleo, se comenzó a dividir este núcleo activamente, producto de esta división celular, dando origen, dando origen a pajarito. No, toma. Como que está raro el día, como que el día no debería haber habido. Lo que yo no entiendo es que se meten adentro de una célula del tejido epitelial. Ya, ese es un redondito. Ingresan, se comió el quiste. Los que están dentro del quiste ingresan a la célula epitelial. Y este tipo que ingresó aquí comienza a dividirse, ¿ya? En 1, 2, 3, 4. Eso es lo que no entiendo. ¿Por qué te aparecen como con una cosita redonda alrededor, en el fondo, encerrados, y allá tú los dibujas libres? Ah, no, porque los dibujaron. Ya, pero es lo mismo. Es lo mismo. Ya, no te confundas. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, cada uno de estos 4 hace lo mismo, ¿ya? Ahora, ojo, si nos comemos varios quistes por un lado, son varios los que van a hacer lo mismo. Y esto se va produciendo automáticamente, ¿no es cierto?, en conjunto, al mismo tiempo, ¿se entiende? Uno no se va a comer uno nomás. Obvio que no, ¿ya? De ahí que viene, ¿no es cierto?, si nos remontamos al principio de las clases, todo depende de la carga. Más carga, más daño. Aquí es obvio. Entre más nos comemos, más replican. ¿Sí? Si nos comemos 1, van a replicar 4. Si nos comemos 2, 8. Y así sucesivamente. ¿No es cierto? Y eso se va expresando en el daño de la mucosa intestinal. Entonces, por lo tanto, vamos con 2 reproducciones de tipo sexual. La primera, que ocurría en el ovoquiste, que denominábamos esporogonía. Y la segunda, que ocurre en el epitelio intestinal, que le denominamos esquizogonía. ¿Ya? ¿Vamos bien? ¿Esa es la cantidad de divisiones de posibilidad? Momento. En esta parte, ¿la están mirando? ¿Ven la manito? Sí. En la esquizogonía es fundamental para establecer el daño en el hospedero. En el caso de la criptosporidosis se describen 2 esquizogonías. ¿Qué quiere decir esto? Voy a borrar esto para que de aquí para que me entiendan y lo vamos a hacer ver. 2. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a seguir a este muchacho al 1, le vamos a poner 1, ¿ya? Este 1 ingresó a una célula intestinal y se dividió de forma sexual, dando origen a muchos individuos. ¿Sí? Primera esquizogonía. Estos, cuando ya se hayan dividido mucho dentro de la célula intestinal, ¿qué pasa cuando la célula intestinal está llena? Se lisa. O sea, se rompe. Y estos individuos quedan libres. ¿Qué lo que hacen? Ingresan a otra célula intestinal. Y vamos a ponerle 2, comienza a dividirse nuevamente en otra célula intestinal. ¿Se entiende? A eso le denominaremos esquizogonía 2 o segunda esquizogonía. Cuando hablamos del número de esquizogonía, nos referimos a que la primera división celular a nivel intestinal se produjo y el producto de esa primera división vuelve a ingresar y se vuelve a replicar de igual manera. Disculpe, cuando... No me pida disculpa, ¿cómo me pide disculpa? Al romperse, dijo el epitelio intestinal, el individuo queda libre, ¿dónde se van? Ingresan nuevamente a la otra. ¿Y ellos hacen lo mismo? Y vuelven a dividirse. Por eso se dice esquizogonía de primera generación o de segunda generación. Vamos a ver que hay especies de
apicomplexas que pueden llegar a ser más patógenos y realizan esto una tercera vez. ¿Ya? Imagínate, quiero que, a ver, antes de estar tomando apunte todo eso, porque esto se lo puedo repetir las veces que quieran, quiero que se lo imaginen para que se simplifique. Me comí un ooquiste que tenía 4 células. Esas 4 células, estamos pensando en uno nomás, no pensemos en la realidad de que pueden ser hartos más. Ese uno tenía 4 células. Cada una de esas 4 células ingresó a una célula intestinal y comenzó a dividirse. Esa división puede dar origen a bastantes células, un número considerable, ¿ya? No sé cuánto, no está estimado, ¿ya? Pero pueden ser cientos de células en una, que van a romper la célula intestinal y van a volver a ingresar cada una de ellas en otra. ¿Se dan cuenta del daño? ¿Ya? Si una generó cientos, esas cientos van a volver a entrar y esas 100 van a volver a generar otras 100. Mucho daño. Son como ¿sí? los nietos, miles de nietos. Miles de nietos. Yo me comí, tengo el hijo se dividió y tuvo nietos, que son estos. Estos nietos se metieron aquí y tuvieron bisnietos. Y estos bisnietos entraron aquí y tuvieron tataranietos. ¿Se entiende? Sí. Exitoso. Por eso cuando hablamos que la reproducción de los parásitos, el único objetivo que tienen es reproductivo. Aquí radica el daño. Yo también les había dicho que los apicomplexes eran mucho más patógenos que los otros grupos de protozoos porque en su reproducción eran mucho más exitosos. Y aquí nosotros estamos evidenciando, ¿no es cierto?, el daño que produce. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, en el caso de Cryptosporidium puede o genera 2 esquizogonías, ¿ya? La primera y la segunda. Hasta ahí llega. Esquizogonía. Después vamos a ver más adelante que hay otros que pueden generar una tercera y por lo tanto son más patógenos y ahí viene el animalito. Que paz descansa. Profe, a eso que se refiere que tiene una, o sea, la primera y la segunda, la primera es cuando se rompe la espora y sale el esporocito y entra la célula del intestino, ¿cierto? Sí. Esa es la primera. La primera. Ya. Y ahí hay una división. Esa es la primera división que ocurre en el primer ingreso a la célula. Sí. Después se empiezan a reproducir, rompen la célula. Sí. Y todos los esporocitos que quedan libres se vuelven a meter a otras células del intestino y ahí ocurre la segunda. Se reproducen, vuelven a romper la célula y no se vuelven a reproducir. Ahí estamos. En el caso de los más patógenos puede haber una tercera. En el caso de Cryptosporidium, que aquí está la segunda. Entonces estos, vamos a hacerlo aquí, ¿qué hacen? Ingresan nuevamente a otras células sanas para generarse esta etapa extra, la gamogonía. Gamogonía, que es la fase sexuada del ciclo. ¿Ya? Ingresa y hay una diferenciación celular. ¿Qué es lo que se ve aquí? Ingresa, ¿ya? Y hay una diferenciación celular. Hay una replicación, ¿no es cierto? Pero hay una transformación en microgametos y en macrogametos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que estos chiquititos que se generan así, que son una célula más pequeña en estructura, ingresa, ¿ven la manito de la diapositiva donde estoy? Ese chiquitito microgameto ingresa al macrogameto, como se ve reflejado aquí, ¿ya? Para producir, ¿no es cierto?, la reproducción de tipo sexual. Que si recordamos es que una célula comparte material genético con la otra, dando como origen a un individuo con características distintas a los que los crearon. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Entonces, en el caso del Cryptosporidium, se divide dentro del ooquiste, se lo comen, se divide una vez dentro de las células de forma sexuada,
una segunda vez dentro de las células de manera sexuada y una tercera vez en las células de manera sexuada. Esta división sexuada que se produce al interior de la célula va a dar como origen un ooquiste y comienza el ciclo de nuevo. ¿Sí? Entonces salió el ooquiste, salió por la capa, por acción de temperatura y humedad, volvió a dividirse, si alguien se lo come, ingresa a intestino, se divide una vez, se divide otra vez de forma sexuada y la tercera de forma sexuada, dando como origen de nuevo. Eso no es complicado. ¿El micronúcleo proviene de otra célula? ¿Ah? ¿El micronúcleo proviene de otra o de la misma? No, mira, aquí hay muchas, ¿no es cierto? Estas ingresaron a otras células epiteliales y se produce dentro de estas células epiteliales una diferenciación sexual. Estas hay una que se agranda para preparar a otra, ¿ya? Si yo necesito que una ingrese a mí, lo que tengo que hacer es agrandarme, ¿sí o no? A esas se les denomina macrogametos, porque se agranda, transforma su morfología para agrandarse. Y las que van a ingresar a esa célula grande, ¿qué tienen que hacer? Se achican, se hacen lo más chiquitita posible y se les denomina microgametos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? La que se achicó ingresa a la que se agrandó y ambas forman un... ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Es un ciclo directo? Cryptosporidium es ciclo directo. Esa es la sexual. ¿Ya? ¿Entienden la mecánica? Sí. ¿Qué es lo que tienen que hacer para poder entender esto? Entender la mecánica. ¿Qué es lo que me como? ¿Dónde se divide? ¿Cuántas veces? Una vez entendido eso, me complico con los nombres. ¿Ya? ¿Tu cebolla con queso? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Dudas? 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 ¿No? Yo sé que esto... ¿Recreo? ¿Qué hora es? Cuarto de día. Ya, recreo.